Yo tengo un ancla, ancla de vida. Son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra. Eres mi roca y mi alma anclada está en la fe. Yo tengo un ancla, ancla de vida. Son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra. Eres mi roca y mi alma anclada está en la fe. Hoy vamos a continuar con nuestra serie que hemos venido compartiendo con ustedes en las últimas semanas. Hemos estado compartiendo acerca de una serie que lleva como título Renacidos. Y esta serie está basada en la primera carta del apóstol San Juan. Es más, te motivo a que puedas ahondar un poco más en ello. Uno de los temas centrales de esta carta es mostrar, clarificar quiénes son verdaderos creyentes, verdaderos hermanos. Es decir, aquellos que verdaderamente participan de la comunión de la iglesia y quienes no. Es decir, que esta carta es sumamente esclarecedora. Y espero que hoy esta palabra pueda llegar a cada uno de ustedes. Es más, les pido al Señor primeramente y en oración todos juntos, que sea el Señor dándome la gracia para comunicar el mensaje, y a cada uno de ustedes que el Señor les ilumine para poder recibirlo. Amén. Quiero que me acompañen a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Vamos a estar estudiando desde el versículo 1 al versículo 6. Recuerden que hemos estado estudiando esta carta. Pueden repasar en sus casas, incluso pueden ya saber de qué vamos a hablar la próxima semana, porque le vamos a dar continuidad al texto. Dice así la Escritura: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y ustedes los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Hoy quiero compartir un mensaje que lleva como título ¿En dónde perteneces? A ver, ¿cómo se llama el mensaje? ¿En dónde perteneces? ¿Saben que la necesidad de pertenencia es una de las necesidades más grandes que tiene el ser humano? Todo ser humano tiene la necesidad de pertenecer a algo. Es una de las necesidades más profundas que tenemos. Todos queremos sentir que pertenecemos a algo, que pertenecemos a una familia, que pertenecemos a una comunidad. Desde pequeños queremos tener amiguitos, queremos tener amigos. En la medida que vamos creciendo nos vamos integrando a ciertos grupos en el cual compagina más con cada uno de nosotros. Es una necesidad del ser humano. Todos queremos sentirnos aceptados. Nadie se quiere sentir rechazado. Es una necesidad del ser humano. Y siempre vamos a buscar
el pertenecer a algo. Siempre vamos a buscar pertenecer a una comunidad. Es una necesidad del ser humano. Incluso muchos vienen a la iglesia porque quieren pertenecer a una iglesia, a una congregación. Pero hay una pregunta que todos debemos hacernos. ¿En dónde pertenezco? Esto es algo que hemos visto en psicología, porque en bachillerato o en su carrera algunos vieron materia de psicología. Yo me fui por la línea de humanidades y la llegué a ver también. Y en psicología se acuerdan de la pirámide de Abraham Maslow, que habla de las necesidades del ser humano. Entonces habla de las necesidades fisiológicas, luego necesidades de seguridad, necesidades de pertenencia, necesidades de logro y de autorrealización. Son las necesidades del ser humano. Pero aquí viene una y otra vez la pregunta. ¿En dónde perteneces tú? ¿Cuál es tu necesidad? O sea, ¿dónde realmente está tu necesidad de pertenencia cubierta? Es decir, ¿en dónde perteneces? Yo anhelo que con esta prédica de hoy, al finalizar este mensaje, tú puedas responder a esa pregunta y puedas decir en dónde perteneces. Amén. Esa es la meta de este mensaje. Pero vamos a hacer una tarea. Yo no la voy a predicar solo. Le voy a pedir apoyo a todos ustedes. ¿Qué les parece? Es decir, que vamos juntos a estudiar el texto. Y vamos a hacer la primera tarea. Quiero que abran sus Biblias, primera de Juan 4:1 hasta el versículo 6, y van a hacer una tarea conmigo. En los primeros 6 versículos de este capítulo, quiero que me digan cuál es la palabra que más se repite. Este es un principio fundamental de la hermenéutica cuando uno estudia un texto, un pasaje. Para yo saber qué es lo que está hablando originalmente el escritor, una de las formas es de qué está hablando, y una de las formas para saberlo es qué es lo que más repite en este texto. Entonces quiero que me digan cuál es la palabra que más se repite desde el versículo 1 al versículo 6. Levante la mano y me dice cuál es. ¿Por aquí? Espíritu. Ok, muy bien. ¿Cuántas veces aparece? Y no sé si hay otra palabra también o frase que más se repita. ¿Por allá? Profetas. ¿Cuántas veces se repite? Ya me han dicho 2 palabras. Espíritus y mundo también. ¿Cuántas veces se repite? Profetas 3. Espíritus 8 veces. ¿Qué otra palabra? Dios. ¿Cuántas veces se repite la palabra Dios? 8 veces. Bueno, miren esto, ¿no? Ya vemos que hay varias palabras que se repiten. Dios, espíritu, profetas, mundo. Son las palabras que más se repiten. Y hay un principio que es el principio de repetición. Ok. ¿Qué frase es las frases que más se repiten? ¿Cuál es la frase que repite el escritor una y otra vez? Hoy nosotros, si queremos resaltar algo, lo colocamos en negritas. Una de las formas de enfatizar es qué es lo que más repite el escritor. Bueno, ya lo vamos a descubrir en un momento. ¿Cómo? Reconocer. Ustedes conocen, o cuando dice ustedes son o ustedes no son. Son las frases que más se repiten. Ustedes son, ustedes no son. Entonces me está hablando que en esta prédica, en este mensaje que está hablando Juan, nuestra tarea cuando estudiamos la Biblia es descubrir qué es lo que dice la Biblia. Y me está diciendo que
Ustedes son y ustedes no son. Vamos a ver quiénes son y quiénes no son. Y de eso vamos a estar compartiendo hoy. Vámonos con el versículo 1. Ojo, quiero hacer una aclaratoria, tanto a todos ustedes como los que nos están viendo por YouTube. La prédica de hoy, ustedes han sido testigos que les he venido predicando el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 y hoy estamos en el capítulo 4. Este tipo de prédicas, yo tengo 19 años en el cristianismo. 19 años. Miembro de la Iglesia de Cristo. Y en 19 años yo nunca había escuchado la prédica que hoy les voy a predicar. Nunca la había escuchado. ¿Por qué? Porque eso no es popular. Son mensajes que nadie predica. Y ya se van a dar cuenta por qué no lo predican. Hoy en día prefieren predicar 3 pasos para lograr el éxito, 4 pasos para ser feliz, 3 aspectos para una vida placentera, 4 pasos para conquistar. Pero que te hablen de este tipo de mensaje difícilmente. Y vamos a ver por qué. Mire cómo comienza el texto. Quiero que todos estén atentos conmigo, mirando las pantallas de los televisores. Amados, está hablando Juan a la iglesia y le dice, amados, no crean a todo espíritu. ¿De qué está hablando Juan? No crean a todo espíritu. La Biblia nos habla de creer a Dios, de creer al Señor, de creerle a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí me está diciendo, no crean a todo espíritu. Y eso es un mandamiento. Está en imperativo, es un mandato. No crean. Me está mandando el Señor algo a través de los apóstoles, del apóstol Juan. No crean a todo espíritu. La pregunta lógica sería, ¿cuál espíritu? ¿A qué espíritu? Que dicho sea de paso, es la palabra que más se repite. No crean a todo espíritu. ¿Qué es eso de no creer a todo espíritu? No crean a todo maestro. No crean toda enseñanza. Muchas veces se nos enseñó, o algunos enseñan, que la palabra de un pastor no se discute. Les vengo a decir que eso es una gran mentira, hermano. Porque también los pastores somos seres humanos y nos equivocamos. Fallamos. El único que es perfecto es el Señor, en quien debemos tener puesta nuestra mirada. Muchas veces enseñan, no le discutas al pastor, no le discutas lo que te están diciendo, acéptalo todo. Y enseñaron básicamente que si tú pones en duda lo que te están enseñando es porque te falta fe. Que si tú pones en duda lo que te están enseñando es porque eres carnal. En otras palabras, casi que te dijeron que cuando te bajaron en las aguas del bautismo, quedó también sepultado tu cerebro para que no pienses más. O como que cuando alguien va a una iglesia, no solo se quite la gorra o el sombrero, sino que también se quite la cabeza. En otras palabras, no discutas lo que te enseñan. Y hoy les quiero decir algo de parte del Señor, que no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y aquí explícitamente lo dice Juan. No crean a toda enseñanza. ¿Cuál es el problema hoy en día de los cristianos? Que hoy en día los cristianos sufren de analfabetismo bíblico. Hoy en día los cristianos no leen la Biblia, no estudian la Biblia. Y hoy el cristianismo se ha reducido a que, ¿cómo te sientes?
¿Sentiste algo? ¿No sentiste algo? Cuando la fe está mucho más allá del sentir, está basado en convicciones de lo que tú crees. Entonces aquí Juan está diciendo, no crean a todo espíritu, no crean a todo maestro, no crean a toda enseñanza. Y hoy le voy a decir algo, si eso lo dijo hace 2000 años, imagínense hoy que tenemos, por ejemplo, el internet. Yo soy de la generación que iba a la Pío Tamayo. Y eso que no soy tan viejo. Pero yo me acuerdo que cuando estaba en sexto grado, séptimo, tenía que ir a la biblioteca porque todavía no estaba el internet. Y lo primero que después salió fue el Aullantepui, algunos buscadores en internet. Empezó el Hotmail en aquel tiempo, ¿se acuerdan? El Messenger. Pero había que ir a la biblioteca. Hoy en día, usted nada más pone en su buscador en la aplicación un título de una prédica o una cita bíblica y le va a salir un río de contenido. Y que la misma Biblia me está diciendo, no crean a toda enseñanza, no crean a todo espíritu, no crean a todo maestro. El deber de todo cristiano es verificar que lo que el predicador les predica, valga la redundancia, esté conforme a la palabra de Dios. Pero a nosotros nos acostumbraron, ya tenemos algunos disparadores automáticos. Por ejemplo, ¿cuántos dicen amén? ¿Ves? Eso es automático. Entonces automáticamente, amén, gloria a Dios. Pero ya va, también yo debo prestar atención a qué le estoy diciendo amén, qué estoy aceptando, qué estoy aplaudiendo. Cuando uno estudia la historia del cristianismo, por ejemplo, destaco los siglos XVI, XVII, XVIII. Los cristianos eran grandes estudiosos y estaba ligada con la filosofía. Y ellos podían exponer. Es más, las personas más ilustres, quienes fundaron las principales universidades, por ejemplo, en los Estados Unidos, fueron cristianos. Bueno, en este último siglo se ha reducido el cristianismo al punto, algunos, donde ya no estudian la palabra. Y algunos creen que se puede ser cristiano sin estudiar la palabra. Déjeme decirle que no es correcto. Y cuando te digo esto, te lo digo para que tú salgas con esta carga y que le puedas hoy orar al Señor y decirle, Señor, pon en mí un amor verdadero, sincero, por la palabra de Dios. Porque aquí lo que está diciendo Juan, amados, no crean a toda enseñanza. ¿Cuántos horrores, atrocidades se han cometido por falsos maestros, falsos pastores? La pregunta es ¿por qué? Porque algunos seguían ciegamente a hombres. Cuando la Biblia dice no crean a todo espíritu, no crean a todo maestro, no crean a toda enseñanza, sino probad. Me encanta ese verbo, prueben, porque este verbo en griego es dokimazo y es un verbo que está ligado a la metalurgia. ¿Y sabe de qué se encarga la metalurgia? De probar la pureza de los metales para determinar qué tan puros son los metales.
Y aquí Juan está usando esa misma palabra cuando dice, prueben la enseñanza para determinar qué tan pura es esa enseñanza que ustedes están recibiendo o no. Y algunos, ignorando esto, porque no estudian, porque no oran, porque no se dedican a preguntar con humildad, ¿qué quiere decir este texto? Algunos dicen, no, ya va, pero es que estudiar la Biblia es muy complejo. Yo no digo que no sea profundo, pero hay una promesa que dice la Escritura, que si usted tiene el Espíritu Santo, Él te guiará a toda la verdad. ¿Cuántos toman esa palabra? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Prueben los espíritus. Prueben. Ahora, ¿por qué Juan utiliza espíritus? Bueno, Juan sabe que detrás de cada enseñanza, de falsa enseñanza, por ejemplo, de un falso maestro, hay un falso espíritu que está detrás. Por eso dice, prueben los espíritus. ¿Qué nos está mandando la palabra? Dios. Hermanos, tengan discernimiento para saber cuándo algo es verdadero y cuándo algo es falso. ¿Cuántos toman esta palabra? Y dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y cuando dice esto Juan, lo está diciendo hace 2000 años. Imagínate hoy, 2000 años después, cómo hoy en día ha habido un crecimiento de la apostasía como nunca antes. Claro, ¿quién va a querer predicar este mensaje? Donde los mismos predicadores se están exponiendo a que ustedes mismos lo sometan al escrutinio bíblico para detectar y dictaminar que lo que estén enseñando es conforme a la palabra. Una de las marcas de una iglesia sana es que te tiene que explicar qué es lo que te están enseñando, el contexto. Y una de las predicaciones más cotidianas hoy es agarrar un versículo por aquí, uno por allá y uno por allá, y todos descontextualizados. La idea es entender qué está hablando el mismo texto, para que no seamos engañados. Amados, no crean a toda enseñanza, prueben los espíritus, prueben a esas enseñanzas. ¿Para qué? Para saber si son de Dios o no son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Sigamos leyendo, versículo 2. Y luego dice, versículo 2, en esto conocen el Espíritu de Dios. Primera característica, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Si alguien niega que Jesucristo ha venido, se hizo carne, sepan que ese no es de Dios. A lo mejor usted dirá, bueno, pastor, yo creo que casi todos los cristianos que yo conozco creen que Jesucristo vino hace 2000 años. Sí, tienes razón. Pero bueno, ese es el primer principio o el primer aspecto, reconocer eso. Pero hay algo más profundo que eso. ¿Cuántas personas, sean sinceros conmigo, usted conoce, que usted le pregunta, ¿ustedes creen en el Señor? Y ellos le van a decir sí. ¿Ustedes creen en Cristo? Sí. Entonces hágale la segunda pregunta, ¿y qué enseñó Cristo? Algunos le van a decir, no, ya va. Yo no tengo tiempo de leer la Biblia. Yo no tengo tiempo de estar metido en una iglesia. La pregunta entonces sería, ¿puede una persona decir que cree en Cristo y no seguir las enseñanzas de Cristo? Entonces no.
Si una persona dice, yo creo en Cristo, pero no atiende a las enseñanzas de Cristo, entonces no ha confesado a Cristo. Pero aquí usted dice, pastor, pero aquí dice que todo espíritu que confiese. Bueno, aquí tenemos este versículo, pero también tenemos el versículo que dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. No todo el que me confiese Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Porque en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, hicimos lo otro, pero el Señor le dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. Lo que ustedes decían no era congruente con lo que ustedes hacían. ¿Cuántos están cantando la palabra? ¿Para cuánto es esta palabra, hermanos? Denle ese aplauso bien fuerte al Señor. Mira lo que dice Primera de Juan 2:6. Es decir, 2 capítulos atrás. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. El apóstol Juan dice aquí, el que dice que permanece en Cristo debe vivir como Él vivió. Debe comportarse como Él se comportó. Debe andar como Él anduvo. No se puede decir, soy cristiano y yo vivo como yo quiero al mismo tiempo. Si soy cristiano, entonces yo quiero seguir las mismas pisadas del Señor. Yo quiero caminar como el Señor caminó. Yo quiero vivir como el Señor caminó. ¿Cuáles son las marcas de una iglesia sana? Hay varias marcas, pero te voy a mencionar algunas, por ejemplo, que están relacionadas con la predicación de hoy. Vámonos a Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, miren por ustedes. Aquí le está hablando el apóstol Pablo, o el apóstol está hablando a los ancianos de la iglesia, a los pastores. Lo que es pastores, ancianos, obispos, son términos intercambiables. Y dice, velen por el rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto para que ustedes cuiden. A los cuales el Espíritu Santo los ha puesto por obispo. La palabra obispo significa supervisor, alguien que sobrevé, que está en una posición que puede ver más allá. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual el Señor ganó por su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida, dice el apóstol, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú sabes distinguir a los lobos rapaces? ¿Cómo tú sabes cuando es un lobo rapaz y cuando no lo es? Yo creo que esto es algo que a todos nos debe, Señor, ábrenos nuestros ojos. Porque algo que el Señor siempre advirtió, se levantarán falsos maestros. Cuídense, cuidado, estén atentos, disciérnanlos. Hermanos, cuando recién me gradué, trabajé en un banco. Claro, trabajaba en la torre, en aquel tiempo era Central Banco Universal, en una de las oficinas de la torre. Me tocó pasar por distintas áreas, aprender de distintas áreas del banco. Una de las áreas pasé por planificación, riesgo, aprendí de la gente de cobranza. Pasé por la agencia, veía cómo llevaban muchas cosas. ¿Cómo sabían detectar un billete falso?
Por ejemplo, exponiéndote a lo verdadero. Después que tú contabas y contabas y contabas algo verdadero y tocabas uno falso, automáticamente te percatabas y tú decías, hey, aquí hay algo raro con este billete. Aquí hay algo que está fuera de orden. La idea es que nosotros podamos detectar cualquier falsedad. Una iglesia sana predica el evangelio de la gracia. Una iglesia sana vela por las ovejas de la falsa enseñanza, de los lobos rapaces. Una iglesia sana combate la falsa enseñanza. Pero ¿sabe cuál es el problema de hoy en día? Que la iglesia lamentablemente ha entrado en un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Una mezcla. Una mezcla donde todos puedan convivir y todos se puedan sentir felices. Pero algo que me está diciendo Juan es que yo debo separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, algunos dicen, sí, que todos estemos unidos, judíos, musulmanes, cristianos, los del movimiento LGTB, los que son pro feminismo, los que son de filosofías humanas, los falsos maestros, y no condenemos, no juzguemos a nadie, que todos nos sintamos unidos. Si aquí viene un musulmán a este servicio, viene un practicante del judaísmo, viene uno que promueve el movimiento LGTB, del homosexualismo, igualdad de género, que llaman ellos, uno que enfatiza el relativismo y humanismo, y todos salieron felices y contentos del servicio, significa que soy un falso maestro y que les prediqué lo que ellos querían escuchar. Porque cuando Cristo predicó la verdad, lo terminaron crucificando. Hoy en día, en Estados Unidos ya hay pastores gay. Y se trabaja para que en las Biblias eliminen los versículos que hablen en contra del homosexualismo. ¿Qué les parece a ustedes eso? Porque se sienten aludidos, que los están señalando. No, eso es discriminación. Y van a ir presos. Y se promueve esa ley. Pero hoy en día, cuando una iglesia deja de predicar la verdad, nos volvemos tolerantes al mundo. Nos volvemos tolerantes a la falsedad. Y decimos, no, pero bueno, no nos metamos con ellos. Dios se encargará. ¿Sabes cómo estás pensando? Como el mundo, no como un hijo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿en dónde perteneces? ¿Le perteneces a Dios o le perteneces al mundo? Es preferible que diga, sí, es verdad, soy mundano. Es verdad, no quiero agradar a Dios. Prefiero seguir el espíritu de este mundo. Y entonces vas a ser más sincero. Hace 2 semanas, en Estados Unidos, esto está fresquito, la Cámara de Representantes aprobó una ley
Biden, el presidente Biden de los Estados Unidos, comenzó a promover el antisemitismo. Es decir, todo ataque contra el pueblo judío, sobre todo, sabemos lo que ha estado pasando en la zona de guerra, los ataques. Entonces, todo movimiento antisemita tiene que ser penado. Y se aprobó esto. Pero entonces ellos tienen que discutir qué significa ser antisemita. Quiero que vean un video. Si pueden, me ayudan a apagar las luces. Esto está fresquito. Hace pocos días. El Congreso de Estados Unidos apoya una resolución que declara antisemita el Nuevo Testamento. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado una propuesta para asumir una definición sobre antisemitismo que determina que la tesis de que los judíos estuvieron involucrados en la ejecución de Jesucristo es antisemita. De esa forma, el Nuevo Testamento común para todos los cristianos pasa a ser legalmente un texto antisemita. Newsweek Info Católica dice: la obsesión de la clase política de Estados Unidos financiada por apoyar al Estado de Israel en la invasión de Gaza ha provocado decenas de miles de muertos entre la población civil, gran parte de ella menores de edad. Ha jugado una mala pasada a muchos congresistas, tanto demócratas contra republicanos. Les estoy leyendo literal este texto porque es que vale la pena que lo tengamos presente, amigos. Yo pensé que era falso, Alba. No son mis palabras. No, bueno, La mayoría de ellos, déjame leértelo y dime tu opinión. La mayoría de ellos han aprobado una propuesta que asume la tesis de grupos sionistas sobre el antisemitismo. El proyecto de ley llamado HR 6090, entre las que se encuentra cadera, cintura y pierna, casi. No, pero es real. El proyecto de ley se llama HR 6090. Así se llama. Entre las que se encuentra una acusación contra la Biblia cristiana, la católica. El contexto de la propuesta... Bueno, la Biblia cristiana no necesariamente tiene que ser católica. No, pero es que muchos no reconocen a Cristo. Esa etapa incomoda a veces para algunos sectores. El contexto, o por lo menos incomoda mucho que Poncio Pilato se lavó las manos y dijo: yo aquí no me meto, se los dejó a que le hicieran su juicio. Pues ya todos no sabemos esa historia. No acabó bien. El contexto de la propuesta es la creciente protesta de estudiantes universitarios contra la invasión de Gaza. Para muchos políticos estadounidenses, criticar dicha invasión es antisemitismo. La proposición recibió el apoyo de 320 congresistas, mientras que 91 votaron en contra, y eso obliga al Departamento de Educación de Estados Unidos a utilizar la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, la IHRA. Por cierto, se les olvida que Palestina también es un pueblo semita, que entre otras cosas considera como antisemita asegurar que el pueblo judío tuvo algo que ver con el proceso de ejecución de Jesucristo. Algo que nadie que haya leído los evangelios, el resto del Nuevo Testamento, puede negar. El Departamento de Educación deberá vigilar y sancionar a quienes puedan ser calificados de antisemitas según dicha definición. Lo que se ha puesto a la medida, advirtieron, de la barbaridad que se ha aprobado, la representante Marjorie Taylor Greene ha escrito: el antisemitismo está mal, pero hoy no votaré a favor de la ley de concientización sobre el antisemitismo de 2023, HR 6090, que podría condenar a los cristianos por antisemitismo por creer en el evangelio que dice que Jesús fue entregado a Herodes para ser crucificado por los judíos. El Congreso vota para que el discurso de odio de la Biblia sea ilegal y ya. O sea, yo creí honestamente que había ido demasiado lejos Canadá en la parte de la Biblia en donde borraban una parte de la Biblia porque la consideraban homofóbica. Y yo creí que eso ya había sido, diría Biden, aquí el tío Biden, over the top. Que se estaba cancelando una parte de la Biblia porque era homofóbica. Y yo dije, eso ya es ir demasiado lejos. O sea, ya estamos llegando en un punto en donde la Biblia es antisemita, es homofóbica y está pasada de moda. Ya nada más falta que digan que se prohíba su impresión, que se prohíba su lectura, porque afecta a todo mundo. Estamos viviendo en un mundo en donde la religión ya no queda. Hay que actualizarla, que se adapte a lo que nosotros queremos crear. Bueno, Alba,
Pero, a ver, o sea, es que esto ya estuvo. Ahora la historia es antisemita. O sea, a ver... Ya, está como el de Miami, que dijo que no era cierto que se había perseguido a las personas de color en Estados Unidos y que se prohibía que se hablara de esa parte de la historia. Mira, Alba, yo lo vi con Tucker Carlson, porque había puesto otro importante personaje. ¿Acaso la Casa de los Representantes acaban de hacer ilegal parte de la Biblia? Y Tucker Carlson responde, sí, el Nuevo Testamento ya es ilegal. Pausa allí. Parte de esto, dice el movimiento de antisemitas, es que el Nuevo Testamento, por ejemplo, debe ser borrado de la Biblia. Claro, un judío que niega a Cristo, que dice que el Mesías no ha venido, para ellos lo ideal es que borren el Nuevo Testamento, sobre todo aquellos pasajes que incitan al odio, dicen ellos. Cuando dice, por ejemplo, Pedro, y Pablo también lo dice, ustedes judíos que crucificaron al Señor Jesucristo. Entonces, este movimiento dice que aquellos cristianos que predican el Nuevo Testamento y que enseñan que los judíos mataron a Cristo, eso también es parte de ese movimiento antisemita y que no puede ser predicado. Es decir, que si en Estados Unidos alguien predica esos textos, el día de mañana también terminará preso. Y que la Biblia también tienes que quitarle todos esos pasajes. Entonces ya no solamente le tienes que quitar todos los pasajes que hablen del homosexualismo, también aquellos pasajes donde nada más y nada menos Pedro le dijo al pueblo judío, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de sus pecados, por cuanto ustedes crucificaron al Señor. No, también tienes que borrar eso. Porque la cultura de este mundo, a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. Hermanos, esta es la cultura que estamos viviendo actualmente. Entonces queremos que todos converjan en lo mismo. No estoy hablando de una iglesia tibia. Una iglesia que ya no es sal, que no es luz del mundo. Cuando Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Pero una iglesia que lo que está predicando es cosas de este mundo, más bien le están haciendo el favor al diablo. ¿Sabes qué odia el diablo? Una iglesia que predica la verdad. No aquella que se hace copartícipe de este mundo. Escuchen, hay gente que escucha esta palabra. Hay gente que escucha esta palabra y no les importa. ¿Y sabe por qué no les importa? Porque para ellos no es importante. Quisieran estar, no sé, haciendo otra cosa, viendo otra cosa. Pero esta palabra es para los hijos de Dios. Esta palabra no está hecha para las cabras, está hecha para las ovejas. Y esto nos tiene que mover a todos. La pregunta es, ¿a dónde tú perteneces? ¿Quién eres tú? ¿Sabe qué quiere un musulmán? Que el cristianismo desaparezca. Ellos se han propuesto que el islamismo se multiplique. Por ejemplo, tienen una meta de crecimiento demográfico en Europa en este momento. Y mandan a parir como nunca antes a los musulmanes.
porque quieren que el cristianismo desaparezca, el cristianismo verdadero. ¿Contra quién es la lucha del movimiento LGTB? Contra los cristianos que se plantan y dicen, esto es contra Dios, esto es contra de la Biblia, esto afecta a nuestra sociedad. ¿Contra quién es la lucha de los judíos que niegan a Cristo? Por eso es que la Biblia dice Pablo en Romanos, que no todos los israelitas son israelitas. ¿De qué está hablando Pablo? No todos los israelitas son israelitas. Romanos 11. Pablo está diciendo que no todo el que diga que es Israel proviene de Dios, sino que los israelitas de Dios son los descendientes de Abraham por la fe, formados por judíos y gentiles, pero que han creído en Cristo Jesús. No aquellos que aborrecen a Cristo y que quieren borrar a Cristo y al Nuevo Testamento de la Biblia. ¿Cuántos me están captando el mensaje, no? ¿Contra quién es la lucha de los falsos maestros? ¿Ustedes creen que alguien que enseña la mentira les gustaría que ustedes escucharan esta prédica que hoy estoy hablando? No, porque para ellos mejor que usted no conozca la verdad. Solo la verdad nos puede hacer verdaderamente libres. La pregunta es, ¿quién odia al mundo? El mundo odia a la iglesia. Ahora, si tú eres una iglesia en donde la gente del mundo se siente bien, ya no es una iglesia. Mira lo que dijo el apóstol Juan en primera de Juan 3:13. Quiero que lo vean conmigo. Yo les voy a pedir que estos artículos investiguenlo. Coloque Movimiento Antisemita en Estados Unidos, aprobado por la Cámara de Representantes de la República. Le va a salir muchísima información. ¿Qué dice Juan? Hermanos, no se extrañen si el mundo los aborrece. En el momento que usted verdaderamente dice, soy un hijo de Dios y quiero vivir conforme a Dios, este mundo te va a aborrecer. Porque a Cristo mismo aborrecieron. ¿Cuántos toman esta enseñanza? Miren esto. Vamos a leer el versículo 3. Primera de Juan 4:3. Todos atentos. Y voy a pedirle el favor a dos hermanos que me apoyen. ¿Quién se anima por aquí? Gente por aquí, Manuel. O sea, alguien más, un voluntario que se anime, que me apoye. ¿Quién se anima? Por aquí, véngase. Póngase por aquí, gracias. Ya dijimos esto, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya ese espíritu está en el mundo. Versículo 4. Hijitos, ustedes son de Dios. Entonces vamos a hacer dos grupos, tal como lo dice Juan. El primer grupo, ustedes son de Dios. Y el segundo grupo, ¿cuál sería? Ustedes no son de Dios. Te tocó. Ustedes son de Dios y por aquí ustedes no son de Dios. Y Juan dice, pero ustedes, la iglesia, los han vencido. La pregunta es, ¿cómo es que hemos vencido la iglesia a estos espíritus? ¿Cómo creen ustedes que la iglesia ha vencido a este espíritu? ¿O a estos espíritus? Con la verdad. Hemos vencido estos espíritus cuando la iglesia crece en la palabra, en discernimiento y dice,
esto no proviene de Dios, esto proviene del espíritu del mundo. Cuando la iglesia está clara, cuando la iglesia no le dice amén a todo, cuando la iglesia no aplaude todo, cuando la iglesia está atenta, despierta, tiene discernimiento. Ahora, ¿por qué la iglesia puede entender esto? Juan lo dice, no lo digo yo. Ustedes han vencido porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. La pregunta es, ¿quién es el que está en el creyente que hace que no caiga en la mentira y en el engaño? Dígalo fuerte. El Espíritu Santo. La persona en cuya vida mora el Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va a guardar hasta el último día y lo va a librar de todo engaño y de todo error. El Señor Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de toda verdad, Él los va a guiar a toda la verdad. Ah, pero está el Espíritu Santo. Pero ¿y cuál espíritu opera en ellos? Vamos a leer Segunda de Tesalonicenses 2:9. Ya vamos a ver, en este lado tenemos al Espíritu Santo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Habla del anticristo, el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es más, este espíritu también se manifiesta con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Pastor, pero es que yo vi que hasta le creció el pie. Yo vi milagros, hermanos. En tu nombre hicieron milagros, Señor, echamos fuera demonios, apartado de mí, hacedor de maldad, yo no los conozco. El diablo y el anticristo también tienen sus señales. Y a propósito, son mentirosos. Yo tengo que prestar atención qué es lo que enseñan, si está de acuerdo a la palabra o no. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto estos no recibieron, ¿qué dice allí? ¿Qué no recibieron? Dígalo fuerte. El amor de la verdad. La pregunta es, ¿en ti está el amor de la verdad o no? ¿O tú eres de los que te comes todo? Los que me pongan amén. Yo no, para mí es lo mismo, pastor. No, si tú no tienes el amor de la verdad, tú vas a aceptar todo como que si fuera verdad. Y dice que los que no recibieron este amor de la verdad no pueden ser salvos. Porque dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso. La pregunta es, ¿quién es el que envía el espíritu engañoso? El diablo, dice ahí. ¿Quién envía el espíritu de engaño? Chaval, ¿cómo es que Dios, si es Dios, cómo es que le va a enviar un espíritu de engaño? Algunos dicen, no, claro que sí, no lo están leyendo, pues. La pregunta es, ¿qué quiere decir eso, verdad? ¿Cómo es que Dios mismo les envía un espíritu de engaño? Bueno, número 1, Dios es el Dios soberano. Dios está al control de todo. Dios tiene bajo su control hasta el mismo diablo. El diablo, todo lo que hace, incluso lo hace bajo la soberanía de Dios. Incluso cuando fue a atacar a Job, quien le dio el permiso de que podía atacar a Job, fue el mismo Dios. Como dijo Lutero, él es el perro bravo que Dios tiene amarrado y hasta donde Dios le permite. ¿Acaso la Biblia no dice que el Señor dijo que iban a haber falsos maestros, que iba a haber apostasía?
El Señor tiene control de eso. Y dice que los envía. ¿Qué está diciendo Dios? Ok, ustedes quieren creer a la mentira. Sigan creyendo a la mentira entonces. Esa es una forma, es un hebraísmo de decir que Dios les permitió que creyeran toda mentira y toda falsedad. ¿Ustedes quieren eso? Denle pues. ¿Ustedes quieren eso? Hártense de mentira. El peor juicio de Dios es que Dios te permita que tú hagas lo malo y que te diga, tú quieres revolcar en el pecado. Ve, anda, revuélcate. Y que te dé la espalda. Este es el peor juicio de Dios. Este. Como dice Romanos 1, y Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Listo, te entrego. Por eso dice la Biblia que el padre que ama a su hijo lo corrige y lo disciplina. Qué hermoso cuando Dios te corrige. Qué hermoso cuando Dios permite que te lleves golpes también. Porque las veces que más he crecido en el Señor fueron las veces donde me di cuenta y reaccioné, Señor, miren como lo que estoy viviendo. Porque gracias a esos golpes pude acercarme de nuevo al Señor, porque Dios mismo me corrigió y me disciplinó. Porque soy su hijo y todo padre que ama a su hijo lo disciplina. Escuchen esto. Dios, así como le pone, dice Job, el libro de Job, que Dios le pone límite al agua para que llegue hasta la orilla y se devuelva, Dios también le puso límite a nuestro pecado en los escogidos. Dios me puso un límite. Marcel, tú no te vas a ir al mundo, hasta aquí te pongo el límite. Y si me toca corregirte, te voy a corregir. Pero hay otros que Dios le permite que pequen y hagan lo que quieran. ¿Y por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué a Jonás se lo tragó el pez? ¿Y por qué a otros deja que se vayan? Porque ese es el propósito soberano de nuestro Dios. No es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia, hermanos. ¿Cómo hay gente que dirá ya que ay, yo quisiera tener todo lo que yo le pido a Dios? Eso es una forma. Mira, los sí de Dios son tan buenos como los no de Dios. Porque cuando al día me dice, papá, dame esto, dame, y yo le digo que sí, es porque lo amo. Pero cuando le digo que no, es porque también lo amo y lo estoy cuidando. Los sí de Dios son tan buenos como los no de Dios. Cuando Dios no te da lo que tú le pides, tú también tienes que aprender a darle gracias a Dios, porque Él sabe perfectamente lo que tú necesitas. ¿Cuántos se están dando cuenta y están abriendo los ojos así? Gloria a Dios. Por eso es que hasta el impío, la prosperidad de ellos los terminará destruyendo, dice la Biblia. Puede que a un impío, Señor, dame plata, agarre pues plata parejo. Ustedes quieren robar, roben. Ustedes quieren droga, tómenlo. No, mira cómo viven, gastan, beben, pero eso los destruye. Salmo 73, no te inquietes cuando veas al impío prosperar, porque el final de ellos es corto. Ya estarán prontos a ser destruidos. Hermanos, el Hijo de Dios le da gracias a Dios por todo. Les puedo dar gracias a Dios por lo que tengo y por lo que no tengo. Dios sabe mejor que yo lo que yo necesito. Dios mismo soberanamente les envía poder engañoso. Si ustedes quieren mentira, crean a la mentira. Dios es soberano en esto. Ustedes quieren la verdad, Dios le va a presentar la verdad. Ustedes quieren mentira, vayan entonces tras las mentiras.
Versículo 12. A fin de que entonces ellos van a creer ¿a qué? A la mentira. Espíritu de mentira. Espíritu Santo, espíritu de mentira. Vámonos ahora con 2 de Timoteo 4:1. A ver cuántos minutos me quedan. 5 minutos. Tengo que aterrizar rápido. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2. Que prediquen la palabra. ¿Qué le manda Dios a los siervos de Dios? ¿Que prediquen qué? ¿Que hablen de la vida del pastor? A usted no le interesa eso. A usted no le interesa que yo esté hablando de cuentos. Usted lo que quieren es aprender la palabra de Dios. Pero es que el otro me entretiene. No, porque yo no estoy aquí para entretenerlo. Estoy aquí para enseñarles. Amén. Que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Le dice a los pastores, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y con toda doctrina. Versículo 3. Porque vendrá tiempo, vamos a leer la Nueva Versión Internacional, y estos son los tiempos que estamos viviendo, porque llegará el tiempo en que las personas no van a tolerar la sana doctrina. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Hoy en día a la gente no le gusta la sana doctrina. Y las iglesias donde no se predica sana doctrina hacen colas para entrar. Pero donde prediquen la sana doctrina, no. Y no lo digo yo, miren lo que dice el texto. Sino que estos falsos cristianos serán llevados por sus propios deseos y se van a rodear de falsos maestros que les digan las novelerías que ellos quieren oír. ¿Cuál es el juicio de los falsos cristianos? Los falsos maestros se atraen. No es que a mí me gusta allá porque allá me dicen todo lo que yo quiero oír. Versículo 4. ¿Dejarán de escuchar qué? ¿Para escuchar qué? Las mentiras, los mitos, las fábulas, las alegorías, la falsa enseñanza. Pero aquí hay una promesa, hermanos. Vamos a terminar con el versículo 4 de nuevo de Primera de Juan 4:4. Ya estamos culminando. Dice: hijitos, ustedes son de Dios y han vencido, porque mayor es el Espíritu que está en ustedes que el que está en el mundo. Versículo 5. Ellos son del mundo y por eso hablan las cosas del mundo. ¿Qué les encanta a ellos? El mundo. Que les hable de dinero, de vanagloria, de fama. Eso es lo que quieren ellos. De los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. No amen al mundo ni las cosas del mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Versículo 6. ¿Nosotros somos de quién? El que conoce a Dios nos oye. ¿Por qué nos oye? Porque a Cristo oyen. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, oyen a Jesús, oyen la palabra de Dios. En cambio, los que son del mundo, ellos no nos oyen. Y en esto conocemos cuál es el espíritu de verdad. ¿Cómo se llama entonces aquí? ¿El espíritu de qué? El espíritu de verdad. ¿Y cómo se llama aquí? ¿El espíritu de qué? Léalo ahí. De error.
La pregunta es, ¿en dónde perteneces tú? El profeta Elías dijo, ¿hasta cuándo ustedes van a seguir claudicando entre dos pensamientos? O temen a Dios o temen a Baal. O siguen a Dios o siguen a Baal. O somos cristianos o no. Y a lo mejor usted dirá, bueno, pastor, yo no sé dónde estoy ahorita. ¿Qué debo hacer? Creer en el Señor. Cree en el Señor Jesucristo. Reconoce, Señor, reconozco que había amado más el mundo. Todavía me gusta el mundo, seguramente. Me gustan más las cosas del mundo. Pero yo creo en ti y yo sé que aunque estoy en el mundo, yo sé que esto no te agrada. Yo le voy a decir algo. Yo recuerdo que cuando tenía 17 años, estaba comenzando a asistir a la iglesia. Y yo me acuerdo que hubo un día que estaba en una fiesta, en una rumba, y había bebido bastante. Terminó la rumba a las 3 de la mañana. Y yo no podía dormir porque yo decía, yo sé que, Señor, yo no puedo seguir en esto. Yo sé que yo no debo estar en esto, Señor. Dame la fortaleza y la fuerza para salir de este mundo. Yo tengo un ancla de vida. Son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra. Eres mi roca y mi alma anclada está en la fe. Me acuerdo que ese domingo fui a la iglesia, incluso me estaba durmiendo. Dormí como 3 horas nada más. Tuve que ir al baño, me eché agua en la cabeza, compré un café, me lo tomé, estaba sentado en la última fila. Pero yo le dije, Señor, yo no quiero seguir en esto. Yo quiero seguirte a ti y yo no tengo la fuerza. Pero yo creo en ti, tú puedes hacer tu obra en mí. Eso es la fe. Yo sé que yo no tenía la fuerza, pero es que yo no descanso en mi fuerza. Descanso en la fuerza que me da Dios. Porque la fuerza no proviene de mí. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cuántos pueden creer esa palabra? ¿Y sabe qué mandato nos dijo Dios hoy? No crean a toda falsa enseñanza. Pero ¿sabes? Eso es lo que Él te pide, que no creas a todo. Pero ¿sabes qué te dio Él? Al Espíritu Santo. Para que el propio Espíritu de Dios que ahora mora en ti sea tu maestro y te guíe a toda la verdad. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios en esta hora? ¡Aleluya! Vamos a estar de pie, gracias, les dejo eso de recuerdo para que mediten en eso. Vaya, lléveselo. ¿A cuánto Dios les ha hablado en este día, hermanos? ¿Ya se dieron por qué este tipo de prédica no es tan popular? Pero estamos siendo expuestos a la verdad. Y dice la Biblia, no lo digo yo, que la fe que salva, la fe verdadera, viene ¿por qué? Por el oír. Este tipo de prédicas al principio choca. Y en el camino sigue chocando, ¿no? Pero está produciendo una verdadera fe en ti. Para que creas en el Hijo. Para que vivas conforme al Hijo. Y para que te preguntes hoy, ¿en dónde pertenezco? Una iglesia sana tiene que tener una posición clara contra el pecado. Tiene que tener una posición clara con esto. Por eso el mundo nos va a aborrecer. No estoy hablando de un cristianismo insípido. Jesús dijo, si la sal se desvaneciere, no servirá para nada, sino para ser pisada por los hombres. Pero el Señor dijo, ustedes en la iglesia verdadera son la luz del mundo y la sal de la tierra.
Pero oigan esto. A lo mejor usted dirá, ay, pero la iglesia va así. No, el Señor tiene su verdadera iglesia. ¿Qué fue lo que dijo Elías? Señor, solo me dejaste a mí contra todos estos falsos profetas. Y Dios le dijo, no, yo tengo un remanente que me he reservado, que no ha doblado rodillas ante Baal. Significa que Dios mismo ha santificado y ha reservado a la iglesia verdadera para que no apostate a la fe, sino para que le sean fiel a Dios. Todos aquellos que apostastan nunca fueron iglesia. Eran cizaña, no eran trigo. Estaban entremezclados, pero no eran. No eran ovejas, eran cabras. Pero el Señor conoce, como lo dice la Escritura, quiénes son los de Él, quiénes son los escogidos. Oro para que hoy tu corazón crea en el Señor, porque todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida y nunca más estará en muerte, pues ha pasado de muerte a vida. Vamos a alabar al Señor. Aleluya. Tengo un ancla de vida. Son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra. Eres mi roca y mi alma anclada está en la fe.